Este es el iceberg de los momentos más perturbadores captados en cámara justo antes de que ocurrieran desastres. Comenzaremos con los incidentes más espeluznantes, pero conocidos, para luego adentrarnos lentamente en los sucesos realmente siniestros, aquellos que no resultan fáciles de observar. Empecemos por la punta del iceberg. Nivel 1. Un automóvil se estrella contra una clínica veterinaria. El miércoles 15 de marzo de 2017, por la mañana, el día de Noah Arks Animal Hospital transcurría con total normalidad. 2 empleados estaban en la recepción y 4 perros descansaban tranquilamente en el suelo. De repente, un estruendo estremecedor rompió la calma. Sin ningún aviso, la pared de la recepción explotó hacia adentro. Un cliente, presa del pánico, confundió el pedal del freno con el acelerador y terminó arremetiendo contra el edificio. El impacto fue tan violento que el gerente de la oficina, que se encontraba cerca del muro, fue lanzado al otro lado del cuarto y quedó atrapado bajo los escombros, sin poder moverse. Aún así, en medio del desconcierto y el shock, tanto el personal como los clientes no duraron en correr para ayudarla. Milagrosamente, la gerente logró arrastrarse fuera de los restos del muro. Estaba visiblemente conmocionada, pero increíblemente ilesa. Fue entonces cuando todos notaron algo inquietante. Los animales habían desaparecido. El personal y algunos clientes comenzaron a buscar entre el polvo y los escombros a los 4 perros que, minutos antes, descansaban en paz. 2 de ellos habían quedado atrapados bajo una pila de paneles de yeso y gabinetes destrozados, mientras que los otros 2 fueron arrastrados por el vehículo. Sin embargo, todos resultaron milagrosamente sin heridas graves. Cuando la tensión comenzaba a disiparse y el alivio se hacía sentir, surgió un nuevo peligro. Uno de los empleados notó que un fino hilo de humo salía de los restos del muro. Un cable eléctrico dañado había provocado un pequeño incendio que comenzó a extenderse rápidamente. Por fortuna, un miembro del equipo reaccionó de inmediato, tomó un extintor y logró apagar las llamas antes de que se propagaran, evitando así una tragedia aún mayor. Más tarde, el dueño de la clínica confirmó que tanto el personal como los 4 perros estaban a salvo. Aunque los daños estructurales fueron considerables, gran parte del edificio permaneció en pie. Accidente de camión en el Valle de Coachella. Era una mañana aparentemente común en el Valle de Coachella, el 10 de julio de 2025 a las 6:51 am, cuando de forma repentina un camión semirremolque perdió el control y se desvió hacia el tráfico que venía en sentido contrario. Se escuchó un chirrido de los neumáticos, el estrépito de las bocinas y enseguida el sonido desgarrador del metal retorciéndose. Cuando todo terminó, 2 vidas se habían perdido. Otros conductores quedaron heridos, desorientados y tratando de entender lo que acababa de ocurrir. La carretera, que momentos antes parecía una vía tranquila, se transformó en un escenario de caos y desesperación. Una grabación de una cámara de tablero, ubicada en la parte trasera de un vehículo, capturó el terrible momento. Un camión Freightliner modelo 2015 que transportaba un remolque volquete de 2 ejes en dirección oeste, giró bruscamente hacia la izquierda, cruzando varios carriles. El remolque comenzó a inclinarse cuando el vehículo atravesó la barrera central de protección y terminó volcando hacia los carriles en dirección este. Todo sucedió tan rápido que los automovilistas no tuvieron tiempo de reaccionar, esquivar o siquiera prepararse. El caos fue total cuando el camión volcado impactó contra 5 vehículos. Entre los restos, 2 hombres perdieron la vida y varios más resultaron heridos. El conductor de un Mercury Mountaineer y un pasajero que no llevaba cinturón en un Toyota Camry fueron expulsados y murieron en el acto. El conductor y el acompañante delantero del Camry, junto al conductor de un Chevrolet Malibu, sobrevivieron pero con heridas graves. Otros 2 conductores que viajaban en un Toyota Tacoma y un Cadillac Escalade también se vieron involucrados, aunque ellos salieron ilesos. El accidente fue tan súbito y violento que la supervivencia dependió del puro azar. Aún así, sorprendentemente, el chofer del camión logró sobrevivir con lesiones leves. Las autoridades informaron más tarde que la causa del accidente seguía bajo investigación. Hasta el momento se desconoce qué provocó aquel brusco giro y cómo derivó en un desastre tan trágico. Nivel 2. Avería en el telesquí. Lo que comenzó como un día tranquilo en las pistas de esquí terminó convirtiéndose en una auténtica pesadilla. En el complejo invernal de Gudaury, una telesilla empezó repentinamente a moverse en reversa, aplastando los asientos entre sí y lanzando a varios esquiadores por los aires.
En cuestión de segundos, lo que debía ser un trayecto relajado se transformó en una carrera desesperada por sobrevivir. El 16 de marzo de 2018, un turista grabó un video impactante donde se veía a los esquiadores siendo arrojados de sus sillas o saltando en un intento por salvar sus vidas. Las imágenes muestran cómo la telesilla retrocede sin control, mientras las sillas se estrellan unas contra otras. Los gritos resonaban en toda la estación y los operadores pedían a los pasajeros que saltaran antes de que fuera demasiado tarde. Un testigo declaró a CNN: "Tuvimos que saltar porque al fondo había pura basura, no había forma de estar a salvo. Cada nueva silla que llegaba al punto de impacto aumentaba el caos, acumulándose una sobre otra en un amasijo de metal". En total, 11 personas resultaron heridas, 8 de ellas trasladadas al hospital, incluyendo una mujer embarazada. Milagrosamente no hubo víctimas fatales y todos los lesionados se encontraban en condición estable. Aún se desconoce la causa exacta del desperfecto en la telesilla. Las autoridades sospechan que una fluctuación eléctrica o una falla en el sistema de freno pudieron provocar el movimiento en reversa. El ministro de Economía de Georgia anunció que expertos internacionales serían convocados para investigar el incidente. Mientras tanto, los demás teleféricos fueron autorizados a continuar operando sin inspección adicional. Una estrecha vía de escape de un incendio forestal. El 18 de julio de 2022, los incendios forestales arrasaban el noreste de España, dejando tras de sí un paisaje de destrucción y provocando evacuaciones masivas. En medio del desastre, un solo acto de valentía casi suicida capturó la atención de todo el país. Un hombre español estuvo a punto de perder la vida mientras intentaba salvar su pueblo de un incendio forestal, en una escena grabada por una cámara que parece sacada de una película. A medida que las llamas se acercaban a la localidad de Tábara, Ángel Martín Arjona, de 50 años, se negó a huir. No lo hizo por imprudencia, sino por amor a toda su comunidad. Con determinación subió a una excavadora y comenzó a cavar una zanja. Su propósito era claro: crear un cortafuegos lo suficientemente amplio como para frenar o detener el avance del fuego que amenazaba con devorar su ciudad. Pero los incendios forestales son impredecibles, y más aún durante la ola de calor extrema que azotaba España en ese momento. El fuego se extendió mucho más rápido de lo que cualquiera podría haber anticipado. En cuestión de segundos, las llamas envolvieron la excavadora y a Ángel también. El momento fue aterrador. El hombre desapareció tras una pared de fuego mientras todos contenían la respiración. Instantes después, reapareció tambaleándose, golpeándose los pantalones para apagar las llamas mientras corría para salvar su vida. El hombre cayó, se levantó y continuó avanzando como pudo. Su vestimenta quedó reducida a harapos carbonizados. Ángel sufrió quemaduras graves durante la huida. Los servicios de emergencia le brindaron atención inmediata en el lugar antes de trasladarlo en helicóptero al hospital más cercano. Este episodio fue solo uno de los muchos que reflejaron la ferocidad de los incendios que devastaron España ese verano. Solo en la provincia de Zamora, 2 personas perdieron la vida en 2 días. Un hombre de 62 años y un pastor de ovejas de 69 años, ambos alcanzados por las llamas. Nivel 3. Intento de secuestro. El 29 de junio de 2025, una escena aterradora se desarrolló en el estacionamiento de una tienda de tabaco en San Agustín, y todo quedó registrado por una cámara de seguridad. Un hombre arrastró violentamente a una mujer hacia una camioneta gris oscura, sujetándola por el cuello en un intento de estrangulamiento. Los gritos de auxilio de la joven rompieron el silencio del lugar mientras el atacante la obligaba a acercarse a la puerta abierta del vehículo. En una lucha desesperada, la víctima logró zafarse y salir corriendo del cuadro de la grabación. El sospechoso fue tras ella, pero el video se corta antes de mostrar cómo terminó el enfrentamiento. La víctima, una empleada de 18 años identificada únicamente como Emma, relató que el agresor había robado mercancía de la tienda y cuando ella lo enfrentó, él la empujó hacia la salida, la arrastró fuera del local y trató de forzarla a subir al vehículo mientras la sujetaba por el cuello. Emma contó el espeluznante momento aún con la voz temblorosa. Me quedé paralizada y luego él me empujó hacia la puerta, me estranguló y me arrastró hasta la camioneta, intentó meterme a la fuerza. Su resistencia llamó la atención de un transeúnte quien acudió de inmediato en su ayuda y llamó al 911. Esa intervención fue crucial. El agresor abandonó el intento de secuestro y huyó del lugar. La policía confirmó después que el sospechoso, Theodore Michael Tondidor, de 31 años, fue arrestado.
Ahora enfrenta múltiples cargos graves presentados por la oficina del sheriff del condado de St. John, entre ellos secuestro, robo y hurto de vehículo. La Comisión de Conservación de Pesca y Vida Silvestre de Florida también añadió cargos por conducir bajo los efectos del alcohol y por huir de las autoridades tras ser visto manejando de manera temeraria. Tanto las autoridades como los usuarios en redes sociales elogiaron el coraje de Emma, destacando que actuó correctamente ante una situación tan peligrosa. Sin embargo, el dueño de la tienda tuvo una reacción inesperada, decidió despedirla. Gran incendio en The Station. 20 de febrero de 2003. Se suponía que sería una noche normal de jueves, llena de música fuerte, bebidas y nostalgia por el rock de los años 80. Unas 462 personas se reunieron en el club nocturno The Station, en West Warwick, Rhode Island, para ver actuar a la banda Jack Russell Great White. Todo parecía transcurrir como cualquier otro concierto, hasta que dejó de serlo. A las 11:07 de la noche, las luces se apagaron, la banda comenzó su primera canción y de pronto saltaron chispas. El encargado de la gira, Daniel Bitchell, encendió fuegos pirotécnicos dentro del local, un efecto que ya había usado antes, pero esta vez algo salió terriblemente mal. Las chispas alcanzaron el material acústico de poliuretano que cubría las paredes y el techo, y el fuego se propagó en segundos. Al principio el público aplaudió creyendo que era parte del espectáculo, pero no lo era. En apenas 30 segundos, las llamas trepaban por las paredes y el humo negro comenzó a llenar el recinto. El vocalista Jack Russell se apartó del micrófono y murmuró: "Esto no está bien". Pero ya era demasiado tarde. La alarma sonó 40 segundos después del inicio del incendio y el pánico se desató. Aunque el club tenía 4 salidas, la mayoría de los asistentes corrió hacia la entrada principal, la misma por la que habían ingresado. Esa puerta se encontraba al final de un pasillo estrecho que pronto se convirtió en una trampa mortal. Decenas de personas se agolparon al mismo tiempo, tropezando unas con otras. Muchos cayeron, otros quedaron atrapados en una maraña de cuerpos, humo y gritos. En apenas 90 segundos, el interior del local se volvió inhabitable. El aire estaba lleno de gases tóxicos y la visibilidad era nula. La mayoría de las 100 víctimas falleció a pocos metros de la salida, asfixiada por el humo o aplastada entre la multitud. Toda la tragedia fue registrada en video por un reportero local que se encontraba cubriendo el concierto. En tan solo 6 minutos, el edificio entero quedó envuelto en llamas, el techo colapsó, las paredes se derrumbaron y el olor a plástico derretido, carne quemada y muerte impregnó el aire. Los bomberos llegaron rápidamente, pero se encontraron con un escenario de pesadilla. Los sobrevivientes salían tambaleándose con quemaduras o en estado de shock. A la 1:30 de la madrugada el fuego estaba controlado, pero 100 personas habían perdido la vida, entre ellas el guitarrista Ty Longley y el querido DJ local Mike the Dr. Goncalves. Otras 230 resultaron heridas. La tragedia causó indignación nacional. Daniel Bitchell, el manager de la banda, se declaró culpable de 100 cargos de homicidio involuntario y fue condenado a prisión. Los propietarios del club también enfrentaron cargos. Las familias de las víctimas impulsaron una reforma profunda en los códigos de seguridad contra incendios en todo Estados Unidos. Sin embargo, para quienes estuvieron allí y perdieron a sus seres queridos, ninguna ley podría borrar los 90 segundos de aquel infierno. Hombre corre hacia el fuego en el festival Burning Man. Cada verano, hasta 70.000 personas se reúnen en el desierto de Black Rock, en Nevada, para participar en el famoso festival Burning Man, un evento que celebra el arte, la autoexpresión radical y la comunidad. El acto final del festival, la quema de una gigantesca efigie de madera conocida como el Hombre, simboliza la liberación, la transformación y el renacimiento. Pero para Aaron Joel Mitchell significó todo lo contrario. La noche del 2 de septiembre de 2017, en pleno clímax del evento, Mitchell, de 41 años, irrumpió a través de 2 cercos de seguridad y corrió directamente hacia el fuego. Frente a miles de asistentes, mientras la estructura de 12 metros ardía intensamente, el hombre se lanzó a las llamas. El estremecedor momento fue captado en video. Los bomberos acudieron de inmediato, pero el colapso de la estructura y los escombros ardientes dificultaron su rescate. Cuando finalmente lograron sacarlo, Mitchell tenía quemaduras extremas.
Fue trasladado en helicóptero al Centro Médico UC Davis en Sacramento, pero falleció a la mañana siguiente. Según los informes, Mitchell no tenía antecedentes de enfermedades mentales ni se encontraba bajo los efectos del alcohol, aunque el análisis toxicológico completo aún estaba pendiente. Sus motivos siguen siendo un misterio. Para su familia, él era un esposo, hermano y amigo de buen corazón. Sin embargo, este no fue un caso aislado. En 2014, un hombre llamado Christopher Wallace había hecho lo mismo en un evento similar en Utah, después de declarar públicamente su intención de quitarse la vida. Tras la muerte de Mitchell, las actividades del festival se suspendieron temporalmente. Sin embargo, la quema del templo, una ceremonia profundamente simbólica, se llevó a cabo según lo previsto. Nivel 4. Avión cae del cielo sobre un barrio de Sao Paulo. ¿Qué sentirías si de repente vieras esto? Un avión de pasajeros descendiendo en espiral desde el cielo y estrellándose en tu vecindario. Ese fue el pánico que los residentes de Capela vivieron y grabaron con sus teléfonos segundos antes de que un avión impactara cerca de sus casas. El viernes 26 de julio de 2024, el vuelo 2283 de Bow Pass despegó de Cascavel al sur de Brasil, con destino al Aeropuerto Internacional de Guarulhos. A bordo viajaban 58 pasajeros y 4 tripulantes. Sin embargo, jamás llegó a su destino. A unos 80 kilómetros de Sao Paulo, sobre la ciudad de Vingido, testigos presenciales notaron algo aterrador. El avión no descendía de manera normal, caía girando sobre sí mismo, con la nariz apuntando hacia arriba y sin avanzar. Era como si la aeronave se hubiese detenido en el aire, y entonces ocurrió el impacto. El avión se estrelló contra un complejo residencial cerrado y explotó al instante. Una enorme bola de fuego se elevó hacia el cielo, enviando una nube de humo negro sobre los tejados. Milagrosamente nadie en tierra resultó herido, solo una vivienda sufrió daños y sus habitantes escaparon ilesos. Lamentablemente, no todos los que estaban a bordo tuvieron la misma suerte, y aquí es donde todo se vuelve más desconcertante. No hubo llamada de emergencia, ni alerta, ni señal alguna por parte del piloto que indicara un problema. El audio de la grabadora de cabina reveló una escena inquietante. Los pilotos discutían sobre la acumulación de hielo y un fallo en el sistema de deshielo. El copiloto comentó: "demasiado hielo", apenas 2 minutos antes del siniestro. Los datos confirmaron que el sistema se encendía y apagaba repentinamente. Aunque no se ha podido establecer con certeza que el hielo fuera la causa principal del accidente, los investigadores concluyeron que fue un factor determinante. Explosión del transbordador espacial Columbia durante el reingreso. Se suponía que sería un reingreso triunfal, después de 16 días en órbita realizando experimentos y registrando datos sobre la vida en microgravedad. El transbordador espacial Columbia estaba a solo unos minutos de aterrizar. Sus familias esperaban, los equipos de la NASA estaban listos y el clima era perfecto. Todo marchaba según lo planeado, hasta que dejó de serlo. La mañana del 1 de febrero de 2003, el cielo de Texas se iluminó con líneas de humo. Se escuchó una fuerte explosión y fragmentos comenzaron a caer sobre la Tierra. El transbordador había desaparecido. La misión STS-107 llevaba años preparándose. Finalmente se lanzó el 16 de enero con 7 astronautas a bordo. El comandante Rick Husband, el especialista de carga Michael Anderson, los especialistas de misión David Brown, Kalpana Chawla y Lauren Clark, el piloto William McCool e Ilan Ramon, de la Agencia Espacial Israelí, el primer astronauta de ese país. Sin embargo, apenas 80 segundos después del lanzamiento ocurrió algo pequeño pero devastador. Un fragmento de espuma aislante se desprendió del tanque externo de combustible y golpeó el ala izquierda del transbordador. El incidente fue grabado, pero nadie creyó que representara un peligro grave, ya que la espuma se había desprendido en misiones anteriores sin consecuencias fatales. Esta vez sería distinto. Mientras Columbia orbitaba la Tierra, la tripulación no tenía idea del daño. Continuaron su misión sin saber que el vehículo podría no resistir el reingreso. El 1 de febrero a las 8:53 am, Columbia inició su retorno a la atmósfera. Viajaba sobre California a más de 12.000 millas por hora, a una altitud de más de 230.000 pies. Entonces comenzaron las anomalías. Sensores que fallaban, lecturas de presión de neumáticos que desaparecían y temperaturas elevadas en el ala izquierda.
El comandante Husband respondió con calma al control de misión, pero poco después la comunicación se interrumpió. A las 8:59 am, el transbordador comenzó a desintegrarse sobre Texas. El ala dañada permitió la entrada de gases incandescentes que destruyeron la nave desde dentro. Testigos en tierra vieron el cielo atravesado por estelas de fuego. «¡Mira los pedazos que se desprenden! ¿Qué demonios es eso?», se escuchaban decir a algunos. Los restos se dispersaron por más de 2000 sitios en Texas, Arkansas y Luisiana. Ninguno de los 7 astronautas sobrevivió, y 2 pilotos de rescate murieron en un accidente de helicóptero durante las labores de recuperación. La investigación confirmó lo que muchos temían: el impacto de la espuma había abierto una brecha fatal. Lo más doloroso fue descubrir que la tragedia era evitable. La tripulación podría haber permanecido en órbita o haber sido rescatada si se hubiera tomado en serio el riesgo. La pérdida del Columbia fue el segundo y el último desastre en la historia de los transbordadores espaciales, después del Challenger. En 2011, la NASA retiró la flota. Cada año, las 7 vidas perdidas son recordadas en el Día del Recuerdo de la NASA. Sus nombres viven ahora entre las estrellas. Cada astronauta tiene un asteroide que orbita silenciosamente entre Marte y Júpiter. Vehículo blindado escapa de ladrones armados. Las balas atravesaban el vehículo, rompiendo la ventanilla lateral y sacudiendo el camión con cada impacto. Dentro, los 2 hombres permanecían concentrados y firmes, pero no se trataba de una película de acción, era la vida real. Todo comenzó como un día de trabajo cualquiera para Leo Prinsloo y su compañero Lloyd Entombeni, quienes recorrían una autopista sudafricana en un vehículo blindado de transporte de valores. De pronto estalló el tiroteo. En las imágenes grabadas por la cámara del tablero se ve a Prinsloo, un ex operador de fuerzas especiales, manteniendo la calma absoluta mientras los disparos de rifles automáticos golpeaban el parabrisas blindado. La ventanilla del conductor se agrieta pero resiste. Sin perder la concentración, Prinsloo pisa el acelerador y maniobra entre el tráfico a gran velocidad. No entra en pánico, se apoya en su entrenamiento militar. A su lado, su compañero, recién incorporado al trabajo, sigue sus instrucciones con serenidad. A pesar del ataque sostenido, los delincuentes no lograron detener el vehículo ni apoderarse del dinero. Cuando Prinsloo se detuvo y se preparó para responder al fuego, los atacantes huyeron del lugar. Afortunadamente, ni él ni su colega resultaron heridos. Las impresionantes imágenes se viralizaron en todo el mundo, y miles de personas elogiaron su valentía y sangre fría. El suceso fue considerado un ejemplo de defensa exitosa, aunque también dejó una advertencia, un detalle mínimo pero crucial. Prinsloo aún tenía abrochado el cinturón de seguridad cuando intentó salir del camión armado. Ese pequeño error, de apenas una fracción de segundo, podría haberle costado la vida. Nivel 5. Tsunami en Tailandia. El 26 de diciembre de 2004, la cámara de un turista captó un fenómeno inquietante. El océano comenzaba a retroceder, dejando al descubierto el fondo marino, como si la marea estuviera siendo absorbida hacia el horizonte. Lo que la multitud desconocía, mientras observaba con asombro, era que a miles de kilómetros de distancia, en las profundidades del océano Índico, se estaba gestando una ola monstruosa que avanzaba directamente hacia ellos. Un terremoto de magnitud 9.1 había sacudido la zona frente a la costa de Sumatra, Indonesia. Fue uno de los sismos más potentes jamás registrados. Sin embargo, la verdadera destrucción no provino del temblor, sino del mar. En cuestión de minutos, el sismo generó un tsunami gigantesco. Una serie de olas letales comenzó a expandirse en todas direcciones a través del océano Índico. El agua se desplazaba a 800 km por hora, tan rápido como un avión comercial, y se dirigía hacia las costas de Indonesia, Tailandia, Sri Lanka, India y más allá. Aproximadamente 1 hora y media después, la primera ola alcanzó las provincias de Phuket y Phang Engat en Tailandia. No hubo sirenas ni avisos, solo silencio, seguido por el inquietante retroceso del mar. En las playas, tanto lugareños como turistas se quedaban paralizados mirando el fenómeno. Algunos incluso caminaron hacia el lecho marino expuesto, tratando de entender lo que estaban presenciando. El océano parecía irreal, extremadamente calmo, y luego llegó el caos absoluto. La primera ola golpeó con una fuerza brutal, elevándose hasta 9 metros en algunos puntos. Arrasó con todo a su paso,
personas, viviendas, hoteles, embarcaciones y automóviles. Solo en Tailandia murieron cerca de 5.400 personas, entre ellas 2.000 turistas extranjeros que habían viajado allí para disfrutar de unas vacaciones en el paraíso. Pero Tailandia fue solo una parte de un desastre mucho mayor. Durante las siguientes 7 horas, el tsunami se propagó por todo el Océano Índico, alcanzando las costas de Sri Lanka, India, Maldivas, Somalia e incluso el este de África. Pueblos enteros fueron borrados del mapa en cuestión de minutos. Las olas golpearon sin advertencia, arrastrando a miles de personas mar adentro. Niños fueron arrancados de los brazos de sus padres. Aldeas completas desaparecieron bajo el agua. Los sobrevivientes se aferraron a árboles, techos o restos de escombros, paralizados por la magnitud de la tragedia. Cuando finalmente el mar retrocedió, el tsunami había cobrado la vida de unas 228.000 personas en 15 países. Sigue siendo uno de los desastres naturales más mortíferos en la historia de la humanidad. Terremoto en Christchurch. El 22 de febrero de 2011, exactamente a las 12:51 p.m., un terremoto de magnitud 6.3 sacudió el corazón de Christchurch, Nueva Zelanda. Duró menos de 10 segundos, pero fue suficiente para destruir edificios y arrebatar vidas. Las cámaras de seguridad registraron los aterradores momentos del sismo, iglesias y estructuras colapsando mientras una nube de polvo y escombros cubría la ciudad. Uno de los edificios más afectados fue el CTB, que se derrumbó en cuestión de segundos, atrapando y matando a decenas de personas en su interior. Aunque el temblor fue más débil que el de septiembre de 2010, ocurrió mucho más cerca de la superficie y justo bajo el centro urbano. El suelo se dobló violentamente, las calles se agrietaron, los edificios se desplomaron como si fueran de arena y el caos se apoderó de la ciudad. En total, 185 personas perdieron la vida, a diferencia del terremoto de septiembre que ocurrió de madrugada cuando las familias estaban juntas. Este golpeó en pleno mediodía. La gente estaba separada, en el trabajo, en la escuela o almorzando. Cuando la tierra comenzó a temblar, un nuevo tipo de miedo se instaló. La angustiante pregunta de si sus seres queridos estaban a salvo. En esos momentos de terror, muchos no tenían a su familia cerca. Eran colegas, compañeros de clase o desconocidos quienes se ayudaban entre sí, sacando gente de los escombros, ofreciendo agua, atendiendo a los heridos. A lo largo de la tarde, la ciudad continuó sacudida por réplicas. Miles de personas resultaron heridas, cientos de viviendas quedaron destruidas y numerosas familias fueron desplazadas. Pero la comunidad de Christchurch no se rindió. Se consolaron unos a otros compartiendo alimentos, abrieron sus hogares y trabajaron juntos para rescatar a quienes aún estaban atrapados. En apenas 8 segundos, Christchurch cambió para siempre. Sin embargo, lo que permaneció fue la fortaleza de su gente y su decisión de no permitir que la tragedia los definiera. Terremoto y tsunami en Japón. El 11 de marzo de 2011, un terremoto de magnitud 9.0 sacudió Japón. Fue el más fuerte en toda la historia registrada del país. Para una nación acostumbrada a temblores, este fue un golpe sin precedentes, pero aquello solo fue el inicio. Lo que vino después sería mucho peor. Minutos después del terremoto, las personas salieron a las calles, llamando a sus familiares y tratando de regresar a casa. Sin embargo, el verdadero horror apenas comenzaba. Cuando las sirenas comenzaron a sonar y las alertas de emergencia inundaron los televisores y teléfonos móviles, un nuevo terror emergió. El mar estaba subiendo. Las imágenes grabadas con cámaras de seguridad y celulares mostraron paredes de agua devorando ciudades enteras. Autos, autobuses e incluso edificios fueron arrastrados como si fueran juguetes. Las personas gritaban desde los techos mientras el agua negra avanzaba por las calles, arrastrando consigo barcos, escombros y viviendas. En algunos lugares, las olas alcanzaron los 40 metros de altura y los incendios se propagaron cuando se rompieron las tuberías de gas. Más de 450.000 personas fueron desplazadas y más de 15.500 perdieron la vida. Pero una prefectura costera enfrentaba algo aún peor que la inundación. En Fukushima, el tsunami superó los diques e inundó la planta nuclear de Daiichi. La gigantesca ola desactivó los sistemas de enfriamiento del reactor, provocando una triple fusión. Durante días, columnas de humo blanco se elevaron sobre las instalaciones mientras los ingenieros luchaban por detener la reacción.
Dentro de la planta, las temperaturas se disparaban. Afuera, los niveles de radiación aumentaban peligrosamente. Las explosiones destruyeron los edificios de los reactores y las sirenas resonaron en las calles vacías mientras las ciudades cercanas eran evacuadas. El gobierno japonés estableció una zona de exclusión de 20 kilómetros, que luego se amplió debido a la contaminación radioactiva. El agua del mar cercana a la planta dio positivo en niveles peligrosos de yodo 131. Lo que comenzó como un terremoto terminó convirtiéndose en uno de los peores desastres nucleares de la historia. A mediados de abril, la emergencia en Fukushima fue elevada al nivel 7, igualando la gravedad de Chernobyl. El miedo a la radiación se extendió por todo Japón y más allá. La leche, los vegetales y el agua del grifo dieron positivo en partículas radiactivas. Los padres mantuvieron a sus hijos dentro de casa. Ciudades enteras fueron abandonadas, silenciosas y contaminadas. Meses después, algunos residentes pudieron regresar, aunque muchos se negaron. El trauma y el riesgo eran demasiado grandes. A finales de 2011, las autoridades anunciaron que los reactores habían alcanzado una parada fría, pero el daño, ya sea físico, ambiental y emocional, ya estaba hecho. El desastre conocido como el Gran Terremoto y Tsunami del Este de Japón cambió al país para siempre. Tifón Yolanda. En la madrugada del 8 de noviembre de 2013, un ciclón de categoría 5 se acercó al centro de Filipinas. El supertifón Haiyan, conocido localmente como Yolanda, rompió ventanas, arrancó techos, destruyó barrios enteros y dejó la ciudad de Tacloban irreconocible en cuestión de horas. Nadie estaba realmente preparado para lo que venía. Haiyan se transformó rápidamente sobre las cálidas aguas del Pacífico, transformándose en un monstruo con vientos sostenidos de más de 300 km por hora. Las ciudades a su paso fueron arrastradas una tras otra. Pero no solo el viento mató, los mapas de riesgo habían subestimado la marejada ciclónica, una enorme pared de agua que alcanzó hasta 9 metros de altura en algunas zonas. Las comunidades costeras como Tacloban fueron golpeadas de frente. Muchos se ahogaron antes siquiera de poder reaccionar. Aunque se habían emitido advertencias, no todos las tomaron en serio. Algunos subestimaron la tormenta, otros no tenían medios para evacuar y muchos simplemente no querían abandonar sus hogares. En varios casos, los centros de evacuación tampoco fueron seguros. Las olas los invadieron por completo. Miles de personas quedaron atrapadas sin salida. Las imágenes mostraban el agua atravesando edificios mientras la gente corría hacia terrenos elevados, solo para descubrir que ni siquiera el segundo piso era suficiente. Los vientos de Haiyan destruyeron viviendas, escuelas, hospitales e infraestructuras que no estaban diseñadas para soportar semejante furia. Muros colapsaron, postes eléctricos cayeron, las comunicaciones se cortaron. Cuando la tormenta finalmente se disipó, se confirmó la muerte de más de 6.300 personas, más de 1.000 permanecieron desaparecidas y más de 4 millones quedaron sin hogar. Los esfuerzos de rescate se complicaron por carreteras bloqueadas, puentes destruidos y aeropuertos inhabilitados. Los suministros se acumulaban mientras los sobrevivientes esperaban, heridos, hambrientos y desesperados. Pero incluso en medio de tanta devastación, algo poderoso permaneció: la solidaridad entre sus ciudadanos. Los habitantes comenzaron a excavar, no para recuperar pertenencias, sino para rescatarse unos a otros. Las imágenes mostraban a los sobrevivientes ayudándose entre sí, compartiendo agua y alimentos, cuidando a los heridos. Mientras Haiyan intentaba destruir, la gente de Samar, Leyte y Tacloban luchaban incansablemente para protegerse unos a otros. Nivel 6. Ladrón es apuñalado. El 3 de agosto de 2022, en Las Vegas, una tarde común tomó un giro oscuro cuando dos adolescentes encapuchados, con pasamontañas y sudaderas, ingresaron a una tienda local de vapeo. El dueño, Johnny Wen, de 22 años, se encontraba solo detrás del mostrador. Lo que siguió fue un intento de robo que quedó completamente grabado por la cámara de seguridad, un enfrentamiento violento que terminó con uno de los jóvenes suplicando por su vida. Eran las 3:25 p.m. cuando Nguyen notó que dos adolescentes entraban a su tienda, Chokerstone Smoke Shop, usando máscaras negras. Un tercer joven permanecía cerca de la puerta, haciendo de vigilante. Las imágenes muestran el momento en el que el dueño los encara con calma y les pregunta: ¿por qué llevan esas máscaras? Sin embargo, todo se complica de inmediato. Uno de los chicos toma el frasco de propinas e intenta salir corriendo.
Nguyen los deja pasar e incluso les pide que devuelvan las monedas, pero antes de llegar a la puerta, los ladrones cambian de idea y deciden conseguir más. En ese instante todo se descontrola, uno de ellos intenta alcanzar el mostrador, mientras el otro salta por encima. En una fracción de segundo, Nguyen mete la mano debajo del mostrador, saca un cuchillo de 3 pulgadas y se defiende. Da 7 puñaladas rápidas. El ladrón cae frente a la cámara y comienza a suplicar. El dueño lo arrastra hacia adelante y llama al 911. El adolescente herido se quita la máscara y le ruega: por favor, no me deje morir. Señor, no me deje morir. Más tarde, Nguyen explicó que temió por su vida, ya que uno de los asaltantes sostenía una bolsa de manera sospechosa, haciéndole creer que ocultaba un arma. Cuando la policía llegó, el joven de 17 años fue trasladado de urgencia al hospital. Su estado no estaba claro. Tras hacerse viral el video del incidente, estalló un debate en redes sociales. Algunos elogiaron a Nguyen como héroe, mientras que otros criticaron lo que consideraron un uso excesivo de la fuerza. Un usuario comentó: deberías haber usado las manos, ni siquiera tenía un arma. Sin embargo, los expertos legales explicaron que la situación era más compleja. Según la ley de defensa propia de Nevada, el uso de la fuerza letal se justifica si la persona realmente teme por su seguridad, sin importar si el agresor se encuentra armado o no. El abogado Thomas Boley aclaró: el robo por sí solo no justifica el uso de la fuerza letal, pero si alguien salta el mostrador y te ataca, la situación cambia por completo. Nguyen, que acababa de cumplir 23 años esa semana, dijo sentirse impactado, pero agradecido por seguir con vida. Este es nuestro sustento, trabajamos duro por esto. La gente cree que solo defendemos objetos, pero también están amenazando nuestras vidas. Expresó, añadiendo que ahora evalúa nuevas medidas de protección. Desastre del transbordador espacial Challenger. El 28 de enero de 1986 se llevó a cabo la 25ª misión del transbordador espacial de la NASA, el Challenger. Millones de estadounidenses, entre ellos profesores, estudiantes y familias, se reunieron frente a los televisores para presenciar un hecho histórico. 7 astronautas, entre ellos la primera civil en participar en una misión, una maestra, estaban a punto de viajar al espacio. El transbordador rugió al iniciar el despegue, la cuenta regresiva llegó a 0 y el Challenger ascendió al cielo. Pero solo 73 segundos después, todo cambió. Entre los tripulantes estaba Krista McCauley, una profesora de secundaria de New Hampshire, quien tenía planeado impartir 2 clases desde la órbita para inspirar a miles de estudiantes. La misión ya había sufrido retrasos, incluyendo advertencias por el clima. La noche anterior, las temperaturas cayeron por debajo del punto de congelación, algo inusual en Florida. Aún así, a las 11:38 am, el Challenger despegó bajo el cielo despejado. Todo parecía ir con normalidad. Desde el control de misión se escuchó: entendido, acelerar Challenger, vaya a toda velocidad. Pero un segundo después, silencio, y luego una explosión. Al principio, muchos creyeron que se trataba de una frase normal del lanzamiento. Algunos pensaron que el transbordador se había separado como estaba previsto. Pero pronto, los controladores notaron algo extraño. Parece que uno de los cohetes perdió propulsión. Hay 2 columnas de humo separadas. No podemos distinguir dónde está el transbordador. Poco después, los escombros comenzaron a caer. El Challenger se había desintegrado a más de 46.000 pies de altura sobre el Atlántico. No hubo sobrevivientes. La investigación reveló una causa devastadora: un pequeño anillo de goma, una junta tórica del cohete propulsor derecho, había fallado. El intenso frío lo volvió frágil. Mientras el transbordador ascendía, gases calientes se filtraron por la junta dañada, perforando el tanque de combustible externo. En segundos, el transbordador se desintegró. El Challenger no explotó como una bomba, se rompió por la presión y el fuego. Trágicamente, la evidencia sugiere que la cabina permaneció intacta por unos segundos más antes de caer al océano. Es probable que los astronautas perdieran el conocimiento cuando la cabina se despresurizó. El programa de transbordadores se suspendió casi 3 años, se implementaron nuevas medidas de seguridad, pero el dolor de ese 28 de enero nunca se borró de la memoria colectiva. 7 vidas se perdieron y una nación entera tuvo que enfrentar el precio de alcanzar las estrellas sin atender las advertencias previas. Una fiesta en casa se convierte en tiroteo.
Lo que comenzó como una reunión entre adolescentes terminó en tragedia la noche del 29 de marzo de 2025. Poco después de la medianoche, una ráfaga de disparos interrumpió la fiesta, haciendo que los jóvenes corrieran despavoridos. Cuando el caos terminó, 2 jóvenes vidas se habían perdido. Todo fue registrado por cámaras de seguridad. Las imágenes muestran a un grupo de adolescentes conversando frente a la casa, cuando de repente se escuchan los primeros disparos. Al principio es fácil identificar de dónde provienen. Algunos se quedan inmóviles, otros comienzan a correr. Un segundo después, nuevos disparos, docenas de ellos. La tranquila calle se transforma en una zona de guerra. Los asistentes buscan refugio detrás de autos estacionados o corren a los vehículos para escapar. Cuando la policía llega, los cuerpos ya están en el suelo. La fiesta había sido organizada por un joven de 17 años y asistieron cerca de 40 adolescentes. Los vecinos comenzaron a llamar a la policía alrededor de las 10:45 p.m. por el ruido, pero antes de que llegaran los oficiales, las llamas cambiaron de tono. Ahora reportaban disparos. A las 12:29 a.m., los agentes finalmente llegaron al lugar. Un joven de 15 años yacía muerto en la calle. 5 personas más habían huido heridas hacia hospitales cercanos, pero uno de ellos, de 19 años, falleció poco después. Según las investigaciones, todo comenzó por una pelea que se trasladó desde el interior de la casa hasta la calle. Fue entonces cuando un joven de 17 años sacó un arma y comenzó a disparar. No era el único armado. Varias personas respondieron al fuego y cayeron al suelo segundos después. Los detectives confirmaron que el sospechoso disparó primero, aunque algunos pudieron haberlo hecho en defensa propia. Todo el vecindario se convirtió en un campo de batalla. Las balas atravesaron autos, ventanas y muros de casas. 2 sospechosos de 17 y 18 años fueron arrestados y acusados por el homicidio de 2 personas y posesión ilegal de armas. Su fianza se fijó en $2 millones. Las víctimas tenían entre 16 y 21 años. Lo que debía ser una noche de risas y selfies terminó con sirenas, gritos y tragedia. Hasta aquí el video de hoy. Si te gustó, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte futuros videos. ¡Hasta la próxima!